Hola mundo, hoy vamos a continuar con PostgreSQL y vamos a ver usos básicos de pgadmin. Empecemos. Continuando del video anterior, cuando nos conectamos a pgadmin encontramos la base de datos Postgres precreada. Esta se crea automáticamente por defecto en Postgres y vamos a crear otra base de datos. Entonces, como ya estamos conectados y como vimos en el video anterior, vamos a ir acá a donde dice Databases y vamos a ir clic derecho, Create Database. Y le vamos a poner un nombre. En este caso podemos ponerle training, entrenamiento. El dueño de la base de datos es importante porque es el que tiene los privilegios sobre toda la base de datos. Y aquí podemos poner un comentario. Base de datos de aprendizaje. Acá vemos en qué tipo de encoding está. Siempre recomiendo UTF-8. Acá podemos ver algunos privilegios, que le podemos dar privilegios a ciertos usuarios. Pero en este caso vemos el SQL que está corriendo. Aquí el SQL dice Create Database con el nombre de la base de datos, con este dueño y con este encoding y cuántas conexiones va a haber de límite, -1, o sea que no hay. Y comentario en la base de datos que dice base de datos de aprendizaje. Que eso es lo que corre detrás de lo que nosotros hicimos con la interfaz. Y es bueno entender lo que está pasando por detrás porque si nosotros no tuviésemos pgadmin, nosotros podemos correr este código directamente en Postgres, en el servidor. Ponemos guardar y aquí pasamos a esta base de datos. Este es el dashboard que nos dice qué conexiones están pasando, transferencias, insert y todo eso, y lo vamos a ver más adelante. Pero también es bueno ver las pestañas que están acá arriba. Propiedades de, en este caso, de la base de datos. Y SQL. Y el SQL que uno, en este caso, como estamos viendo la base de datos, nos está mostrando el SQL de la base de datos. Estadísticas, dependencias y dependientes, que esto todavía no está, no hay nada poblado ahí. Y vamos a ir en este caso a la misma base de datos y vamos a venir acá abajo donde dice esquemas, público. Y acá podemos ver varios tipos varios objetos de Postgres, que son los dominios, por ejemplo, las funciones que vamos a ver más adelante, las secuencias, tablas, triggers, tipos y vistas. Y en este caso lo que vamos a hacer primero es generar una tabla. Entonces podemos hacer clic derecho, crear tabla. Y acá podemos ponerle un nombre creamos una tabla usuario. Usuarios. Entonces acá podemos ver las columnas y podemos insertar columnas. Entonces vamos a crear algo ultra básico, pero para empezar vamos a crear la tabla, la columna ID de usuario. ¿Qué tipo de datos podemos utilizar? En este caso, para hacerlo bien simple, como vamos a recién empezar, no vamos a ocupar nada muy complejo como, por ejemplo, podríamos usar UUID. Eso lo vamos a ver más adelante cuando pasemos a tipos de datos más avanzados. Ahora queremos ver algo súper simple, así que vamos a ir por algo como un entero nomás, un number, un número nomás. Small int, podría ser un small int. O numérico, numérico mejor. De qué largo, como vamos a hacer una base de datos súper pequeña, digamos de largo 5, de precisión 0, precisión es lo que va después del decimal. No null, esto es si es que es opcional, no es opcional porque este va a ser el primary key. Y si es primary key, sí. ¿Qué son los primary key? Bueno,
En este caso estamos hablando precisamente solo de Postgres, pero más adelante voy a lanzar una serie de tutoriales basados en base de datos en general. Primary key a grandes rasgos, lo importante de entender es que es el valor que se crea indexado y que nos sirve para referenciar todo un objeto. En este caso vamos a crear una tabla que se llama usuarios. Y la tabla va a tener todos los registros de nuestros usuarios. Y nuestros usuarios tenemos que poder referenciarlos de algún lado. Y alguien podría decir, claro, los referenciamos por el correo. Y puede ser, pero también podría haber un caso en el cual dos usuarios tengan el mismo correo, por ejemplo. Sin embargo, si nosotros creamos el ID del usuario y va a ser un numérico que se va a generar en el momento, queremos que ese ID sea único y referencie cada registro independientemente. Entonces, por ahora, hay que entender eso. Después vamos a darnos cuenta que hay más precisión y tipos de... Hay unique key, hay claves únicas que además incluyen el tema de que sean únicos, pero por ahora dejémoslo de esa manera. Vamos a poner nombre como segundo dato y vamos a poner nombre como un tipo text. Text de qué largo al text es variable. Y aquí también es otra diferencia. Postgres utiliza text y en otros motores de base de datos como MySQL podríamos usar varchar, por ejemplo. Vamos a crear otro tipo de dato, otro dato, y este va a ser ID de dirección. ID de dirección porque vamos a referenciar alguna dirección que tenga un usuario. Y este lo vamos a dejar como numérico también. Y ahora vamos a usar el autocompletar más fácilmente. También de 5, precisión 0. Y que puede ser no nulo si es que no tenemos una dirección todavía. Constraints para crear otro de los tipos. Las constraints son restricciones. Entonces en este caso la restricción es que ID usuario es una primary key. También tenemos foreign key que son cuando se referencia a otra tabla, que lo vamos a ver más adelante. Tenemos check donde podemos poner, por ejemplo, que el precio de algo nunca sea negativo. Tenemos único, que podemos decir, por ejemplo, si nuestro usuario tiene un root, podemos decir que el root tiene que ser único, no se puede repetir entre varios usuarios. Y exclusión. Y acá podemos ver otros parámetros, obviamente, particiones, seguridad, y aquí podemos ver el SQL. Y este es el SQL que se está creando. En este momento estamos viendo todo desde pgadmin, pero después sería muy bueno que nosotros entendiéramos qué está pasando en el SQL. Entonces vamos a leer esto rápidamente. Se va a crear una tabla que se va a llamar usuarios y que va a tener el ID de usuario, que va a ser un número de precisión de largo 5 y precisión 0, que va a ser, vamos a tener otro campo que va a ser nombre, que va a ser un tipo texto, vamos a tener un campo que va a ser ID de dirección, que va a ser un numérico de largo 5, de precisión 0 y que van a ser no nulo. Y vamos a tener una primary key que va a ser ID de usuario. Y esto con eso, y vamos a alterar la tabla y vamos a darle al usuario Postgres. Entonces vamos a guardar eso. Vamos a crear otra tabla. Vamos a crear la tabla direcciones. Direcciones. Entonces vamos a pasar a las columnas y vamos a crear ID de dirección, que va a ser un número que va a ser de largo 5 y de precisión 0, que va a ser la primary key. Después vamos a crear una calle que va a ser texto. Y vamos a crear un número. Y aquí número es muy abstracto, entonces yo prefiero decir número calle. Para que nunca... La primera vez que uno crea esto, uno le queda súper claro, es el número de la calle. Pero si dejamos algo tan amplio como número, más adelante, un par de meses más adelante, podemos ver esto. Y si lo estamos viendo a la rápida, estresados, se nos puede olvidar qué es.
Entonces prefiero siempre aclarar en vez de tener alguna duda, dejar algo ambiguo, número de calle. Y aquí vamos a dejar numérico. El número también vamos a dejar 5 de largo. Aunque quizás pueda haber un número más largo de 5, así que dejemos un poco más amplio eso. Y vamos a dejar el número de departamento o oficina. Y eso es porque obviamente tenemos la calle, tenemos el número de la calle y nos faltaría saber si es que hay algún departamento o oficina. Podremos dejarlo como dos otros valores, pero ¿para qué? Si básicamente es lo mismo. Número también, de digamos 8 también solamente para que concuerde. Y esto es un no nulo. ¿Por qué? Porque puede que no haya un departamento o oficina y sea solamente el número de la calle y sea una casa. Y después podemos aquí seguir agregando, por ejemplo, el, la comuna y la región. Y comuna podríamos dejarlo como otra cosa, pero en este caso, pues como vamos a hacerlo más simple, vamos a dejar comuna nomás. Comuna va a ser un text. Después, más adelante, podemos ver esto como convertirlo en lo que debería ser. Debería ser otra tabla, comuna y región. También debería ser otra tabla, pero por ahora dejémoslo así. Lo mismo podemos ir a SQL. Y lo importante es que yo puedo crear esto desde SQL en un archivo de texto, pero cuando uno recién está aprendiendo es ideal leer esto igual. Vamos a crear la tabla de direcciones, va a tener el ID de dirección que va a ser un número de largo 5, detalle 0. Y vamos a tener la calle, el número de calle, el número de departamento de oficina, la comuna, la región, que esos por ahora son comuna y región nomás para escribir directamente, pero más adelante serían dos entidades aparte. Vamos a guardar y tenemos dos tablas. Y ahora en usuarios vamos a editar esto y vamos a editar esto para crear la clave foránea. Para agregar la clave foránea vamos en este caso a constraint, clave foránea, le ponemos un nombre que va a ser la referencia a la dirección. Aplicamos acá en editar, vamos a columnas y ponemos qué columna local es la que va a intervenir. Y la columna local va a ser id de dirección, que referencia a direcciones a id de dirección. Entonces ahí estamos diciendo que cuando nosotros escribamos un valor en el id de dirección va a ser el mismo valor que está en la dirección, en la dirección de la tabla de direcciones. Y agregamos eso, guardamos. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos dos tablas con una referencia entre ellas. Y lo más básico que podemos hacer en este momento es agregar una dirección primero. Vamos a ir acá, direcciones, y podemos ir a... Entonces podemos ir a la tabla de direcciones. Y como hay una dependencia en la tabla de usuarios a la tabla de direcciones, nos corresponde primero hacer una dirección y después generar el usuario que referencia esa dirección. Entonces vamos a ir a direcciones, view, edit data y poner all rows. Y aquí nos va a hacer un select a todo eso. Y aquí podemos empezar a insertar datos. Entonces podemos insertar el ID 1. Siempre viva 1, 2, 3. Número de departamento 321, por ejemplo. Comuna Springfield. Y región hasta. O sea, así podemos dejar un registro ya poblado. Y si nosotros refrescamos acá, guardamos y queda entonces cuando volvamos a ir a ver la data. Si volvemos a direcciones y ponemos ver datos igual,
nos aparece ese creado. Y el usuario, o sea, el identificador aquí, la primera key es la 1. Entonces nosotros podemos ir a usuarios ahora y hacer exactamente lo mismo. Y vamos a crear el usuario número 1, que va a ser Homero Simpson. Y la dirección que va a tener es la dirección. Y la dirección es la que referencia a la dirección que creamos anteriormente. Ahí sí. Quedó vacío, no sé por qué, pero ese mismo es la restricción que manda por error si uno no incluyera un ID de dirección que estuviese precreado, obviamente. Entonces aquí mismo podemos hacer este select y podemos incluso modificarlo. Podemos hacer... Entonces, hasta ahora creamos dos tablas súper extremadamente simples. Podemos ver que el administrador de pgadmin nos sirve para agilizar todos los procesos y además lo bueno de este administrador es que nos muestra todo el SQL que está detrás. Más adelante vamos a poner aún más atención al SQL y vamos a pasar directamente a escribir SQL en vez de utilizar el administrador. Pero por ahora, esta es una idea de cómo uno interactúa con pgadmin para generar ciertos procesos. Ojalá hayan aprendido algo. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó este video, un like siempre es agradecido. Cualquier duda o inquietud, deja un comentario. Los respondemos todos los días. Para más videos de tecnología, programación, bases de datos Linux y mucho más, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video.